y su palabra es verdad. ¿Cuántos lo creen? Dulces a mi paladar, dulces a mi corazón, pura es, alumbra mi andar, es la verdad, tu palabra, Señor. Dulces a mi paladar, dulces a mi corazón, pura es, alumbra mi andar, y es la verdad, tu palabra, Señor. Palabra que no vuelve vacía, palabra que no pasará, por ella fue creada la tierra, y el que la guarda no morirá. Dulce es, gozo es, más fuerte, pura es la verdad, palabra, Señor. Palabra que no vuelve vacía, palabra que no pasará, por ella fue creada la tierra, y el que la guarda. ¿Cuántos aquí guardan su palabra? Palabra que no vuelve vacía, palabra que no pasará, por ella fue creada la tierra, y el que la guarda no morirá. Palabra que no vuelve vacía, palabra que no pasará, no, por ella fue creada la tierra, y el que la guarda. Vamos, así. Tu palabra, Señor. El Señor les bendiga a todos los varones de Maná. Espero que se encuentren muy bien y que el Señor sea bendiciendo sus vidas cada día. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama El secreto de Josué. Y para esto me gustaría que fuéramos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que dice de la siguiente forma: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra éxito no es una palabra tabú. La voluntad de Dios para nosotros, así como la voluntad de Dios para Josué, es que todo nos salga bien. Nehemías, el siervo fiel, ¿lo recuerdas? Regresó a Jerusalén para dirigir la reedificación de sus muros y tenía esta promesa. Se encuentra en Nehemías capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Se dice de José: el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien.
Esto lo podemos ver en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y aquí, en el secreto de Josué, nos dice algunas cosas en esta parte del versículo que acabamos de leer al inicio, que es Josué 1:8. Se nos dice que si guardamos la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestra boca, de día y de noche, y la ponemos en práctica, todo nos saldrá bien. Pero el Señor no define el éxito como el mundo lo hace. Para el creyente, el éxito puede definirse como la habilidad de hallar la voluntad de Dios para nuestras vidas y luego cumplirla. Ahora, cuando los israelitas se encontraron a las orillas del Jordán, después de 40 años de vagar por el desierto, el énfasis principal de Dios para sus vidas fue su palabra, ¿lo recuerdas? Este libro de la ley, como se ve reflejado en este versículo que acabamos de leer, Josué incorpora tres cosas importantes. La primera cosa del secreto de Josué es una práctica constante. El desafío es meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y cumplirlo implica una práctica constante. Este versículo marca el nivel más alto en el discipulado del cristiano. Nadie antes había sido instruido para recibir órdenes de Dios a través de las palabras de un libro. Abraham obedeció la voz de Dios cuando lo llamó a que saliera de Ur de los Caldeos. Él no tenía una Biblia, tampoco tenía un libro. José recibió la revelación de Dios a través de sueños. Moisés oyó la voz de Dios hablándole a través de una zarza ardiente. En Génesis 12:1 nos dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En Éxodo 3:2 nos dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, mientras Josué se encontraba a las puertas de la tierra prometida, Moisés estaba muerto. Pero aún así Moisés le había dejado a Josué el libro de la ley que había recibido de Dios, el cual contempla Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo tanto, Josué fue el primer hombre en aprender la palabra de Dios tal como la aprendemos nosotros, en las palabras de un libro. Josué debía de guardarla en su boca y en su mente. Y para nosotros también, hermano, tenemos que estudiar y practicar constantemente la palabra de Dios. Debemos de meditar en ella. Es decir, debemos repetir una y otra vez la verdad de Dios en nuestras mentes para fijar su impresión en nosotros y establecerla en nuestros corazones. La palabra meditar indica que la escritura debe ser como una melodía que no podemos quitar de nuestra mente, sino que penetra en nuestro pensamiento y no la podemos olvidar. ¿Te ha pasado que por la mañana al despertar escuchas una canción de algún lado y la tienes en tu mente todo el día? Así es como debe ser la palabra de Dios dentro de nosotros, meditar en ella todo el día. Una segunda cosa que aprendemos del secreto de Josué es que la palabra de Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de guardar la palabra en nuestra mente y en nuestra boca? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Al guardar la palabra de Dios en nuestras mentes y al declararla con nuestras bocas, somos capacitados y empoderados para hacer lo que ella dice y ponerla en práctica en nuestras vidas. Leer la Biblia nos da conocimiento sobre Dios. Todos podemos leerla. El conocimiento es simplemente la acumulación de hechos y de datos.
Obedecer la Biblia es lo que nos da el poder conocer de Dios. Muchos de nosotros obedecemos la palabra parcialmente. Parece que escogemos y elegimos según la ocasión qué es lo que vamos a obedecer y qué vamos a ignorar. Es decir, muchos cristianos saben y conocen la palabra del Señor, pero la obedecen solamente a medias, de acuerdo a lo que les conviene o de acuerdo a lo que ellos quieren ignorar. Pero Dios nos llama para hacer conforme a todo lo que en el libro de la ley está escrito. Nuestro propósito pleno a los ojos de Dios es que vayamos más allá de simplemente leer y estudiar la Biblia, en un acto de obediencia al poner estas palabras en práctica en nuestras vidas. El tercer punto en el secreto de Josué es que hay una promesa condicional para nosotros. Fíjate en la importancia de la palabra. Cuando obedecemos la palabra, entonces todo nos saldrá bien. ¿Y cómo logramos esto? Por medio de la práctica constante de meditar en la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones, permitiendo que se impregne todo nuestro ser y se dirijan los pensamientos de nuestras mentes que hablamos con nuestras bocas en esos momentos de necesidad. El Salmo 1, ahí el salmista expresó que su delicia está en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Vamos a leer el Salmo 1:2, que dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De este modo cumplimos el propósito de no ser simplemente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma al ponerla en práctica por medio de la obediencia personal. Como nos dice el libro de Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O como nos dice la Nueva Traducción Viviente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Me gustaría compartirte una historia, una anécdota. Espero que la escuches. Dice así: se cuenta la historia que un día 4 personas viajaban en un pequeño avión de 4 pasajeros, un piloto, un pastor y 2 jóvenes. Y uno de ellos acababa de ganar el premio al joven más inteligente del mundo. Mientras viajaban, el piloto se volvió hacia los 3 pasajeros y les dijo: tengo malas noticias y tengo peores noticias. La mala noticia es que no queda nada de combustible. El avión está cayendo y nos vamos a estrellar. La peor noticia es que solo tengo 3 paracaídas a bordo. Esto significa, por supuesto, que alguien tendría que sacrificarse con el avión. El piloto continuó y dijo: tengo una esposa y 3 hijos en casa. Tengo muchas responsabilidades. Lo siento, pero tendré que tomar uno de los paracaídas. Y en eso tomó un paracaídas y saltó del avión. El joven más inteligente del mundo, que fue premiado, fue el próximo en hablar y dijo: pues yo soy el joven más inteligente del mundo. Quizás sea el que logre la cura para el cáncer o el SIDA o resuelva los problemas económicos del mundo. Todos cuentan conmigo. Y el joven más inteligente del mundo tomó el segundo paracaídas y saltó. El pastor entonces habló y dijo al joven que quedaba: toma tú el último paracaídas. Yo ya hice mi paz con Dios y estoy dispuesto a quedarme en el avión. Toma ahora el último paracaídas y salta. Y le contesta el joven: relájese, pastor. El joven más inteligente del mundo acaba de lanzarse del avión con mi mochila. Fíjate, muchas veces nosotros actuamos como el joven más inteligente del mundo. Tomamos decisiones de manera impulsiva sin pensarlo. Después lamentamos las consecuencias. Por eso es necesario la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para esto me gustaría que fuéramos al capítulo 9 del libro de Josué, versículos al 15. Y dice así: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los geteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón
Cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los jebeos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondiendo a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: vosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ello y no consultaron a Jehová. La historia nos dice que Josué y los líderes del pueblo fueron engañados, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero la verdad no se hizo esperar. Pasados 3 días, ¿qué creen que pasó? Josué se dio cuenta que había sido engañado, que los embajadores no habían venido de lejanas tierras, sino que eran sus vecinos cercanos, que todo lo que había pasado 3 días atrás había sido una farsa y un engaño. ¿Ahora qué hacer?, se preguntaba Josué. ¿Qué vamos a hacer? La alianza estaba hecha con sus enemigos. La palabra había sido dada. Los líderes del pueblo habían hecho un juramento en el nombre de Jehová. Ellos habían celebrado una alianza y la misma no podía ser revocada. Josué y los líderes tuvieron que aceptar las consecuencias de su mala decisión. Josué, igual que el joven más inteligente del mundo, tomó una decisión apresurada y la misma le trajo tristes consecuencias. Entre las consecuencias que Josué tuvo que enfrentar estuvo la murmuración del pueblo. También tuvieron que enfrentar el hecho de que los gabaonitas estarían conformando parte de la congregación de Israel. Y por último, los gabaonitas deberían ser protegidos, pues si algo les acontecía a ellos, la ira de Jehová vendría sobre la congregación de Israel. Pero ¿por qué Josué y los líderes fueron engañados? ¿Por qué cayeron presa de este engaño? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Hay varias cosas que muestran que era un engaño. Por ejemplo, cómo habían remendado sus ropas en el camino, o cómo habían escuchado de los hechos realizados por Dios si ellos eran de tierras muy lejanas, si vivían muy lejos según ellos. Sin embargo, la primera razón que encontramos por la cual Josué fue engañado está en el contexto de la historia. Se nos dice en Josué 8:30 al 35. Vamos a leer Josué 8:30 al 35. Dice de la siguiente manera: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová,
así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que los bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Se nos dice que después de conquistar la ciudad de Jair, Josué y el pueblo tuvieron una experiencia espiritual muy especial en el monte Ebal. Allí tuvieron un reencuentro con Dios, donde sacrificaron ofrendas y leyeron la ley. Esta experiencia espiritual fue muy especial. Y puede que Josué y los líderes, después de esta experiencia, entraron en un momento de descuido. Hermano, cuando Dios nos bendice y vemos que estamos bien, que las cosas van saliendo poco a poco, nos relajamos y dejamos de buscar a Dios y nos descuidamos. Recuerda que el diablo no descansa y está esperando una oportunidad para atacarte. Tú crees que todo está bien, que todo está en paz, pero realmente el diablo solo espera una oportunidad para destruirte. Solo espera que le abras un pequeño hueco para atacarte, en donde menos tú lo piensas. Pero fíjate una cosa, la razón por la cual Josué y el pueblo fueron engañados no fue debido al disfraz que usaron los gabaonitas, no fue debido a las medias verdades que ellos le dijeron, ¿verdad? O sea, que realmente eran mentiras. La razón por la cual Josué fue engañado consistió en no consultar a Jehová. Josué y los líderes antepusieron su experiencia antes de consultar a Dios. Ellos confiaron en su sabiduría, confiaron en sus sentidos, confiaron en las decisiones de un comité que estaba ahí reunido, pero no consultaron a Jehová. La consecuencia de esto fue la toma de una mala decisión. ¿Pero qué significa consultar a Jehová? Cuando analizamos el texto en el hebreo, el idioma original del libro de Josué, notamos que la palabra que menciona aquí de consultar se escribe como P-E-H-P, la cual también puede traducirse como boca. En el libro de Josué, cuando se usa la palabra hebrea P, generalmente se traduce como dicho u ordenanza. Entonces, en Josué 9:14 puede ser traducido como ellos no buscaron la boca de Jehová, o lo dicho u ordenado por Jehová. Josué tomó una decisión sin consultar a Dios y por consiguiente fue engañado. Antes de Josué tomar la decisión de hacer una alianza con un pueblo que él no conocía, debió haber consultado a Dios por los medios que él había dejado. ¿Cuáles eran esos medios? Pues eran los escritos que dejó Moisés, o debió consultar al sumo sacerdote para que Dios le hablara a través del Urim o del Turim, las dos piedras que estaban en las vestiduras del sacerdote, las cuales brillaban de acuerdo a lo que Dios ordenaba. Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, si recuerdas, que el libro de la ley nunca se debería apartar de su boca y que debía actuar conforme a toda la ley que le dio al siervo Moisés. Dios había dejado los escritos de Moisés, así como a los sacerdotes, a fin de ser consultados cuando se vieran pues en dificultades o en situaciones difíciles. Pero a la hora de tomar esta decisión, Josué y los líderes dependieron de sus conocimientos, dependieron de sus sentimientos, dependieron de su experiencia, de sus sentidos, dependieron del consenso que hicieron entre todos, pero no dependieron de los medios que Dios había provisto. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios para tomar decisiones correctas, y antes de tomar cualquier decisión es necesario revisar en la Biblia lo que Dios dice sobre la situación que estamos pasando. Nosotros vivimos en un campo de batalla a diario y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Recuerdas lo que dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra un enemigo espiritual y dependemos
de las armas espirituales. Por eso debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para defendernos de los ataques del enemigo. Este es el verdadero éxito en la vida, permanecer en la palabra de Dios hasta hallar la voluntad de Dios, a fin de que podamos andar en los caminos de Dios. La palabra voluntad, el andar, el secreto de Josué nos invita a nutrirnos de la palabra, hermano, de leer su palabra, porque nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. El éxito es la habilidad para descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros y luego actuar a través de esa voluntad. En las bodas de Caná, María, la madre de Jesús, nos da una de las lecciones más valiosas que podemos encontrar. Les dijo de la siguiente manera, como dice Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Tenemos que atender a este versículo, hermano. Tenemos que hacer todo lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos que leerlo, meditarlo muchas veces y reflexionar en esta palabra y ponerla en práctica, hermano, en nuestras vidas. Y entonces, dice la Escritura, todo nos saldrá bien. Vamos a hacer una oración, ¿qué te parece? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado promesas hermosas para nuestra vida. Y nos has pedido que conservemos tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que día y noche meditemos en ellas, y que las guardemos, y que de acuerdo a eso actuemos en nuestras vidas. Y a través de eso tú nos vas a bendecir, y vamos a tener éxito, porque tú quieres que todo nos salga bien. Gracias te damos hoy, Señor. Ayúdanos a ser hombres obedientes, Padre, que te buscan cada día, a no hacer a un lado tu palabra, sino meditar en ella todos los días y guardarla en nuestro corazón, en nuestras mentes, y poder pronunciar con nuestras bocas de día y de noche tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser hombres que consultan siempre tu voluntad antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, que a veces creemos que solamente nosotros somos suficientes para hacer las cosas, pero tú eres el único Dios suficiente para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Tú eres más que suficiente para nuestras vidas, porque tú nos das fuerza, Señor. Sacas fuerza de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza. Tú nos ayudas a hacer tu voluntad. Estamos en tus manos hoy. Guarda nuestras vidas y permite que te busquemos cada día. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. El Señor te bendiga, hermano, y sigue leyendo la palabra del Señor cada día. Fíjate, hay estudios que dicen que uno de los mejores hábitos que podemos tener es la lectura. Leer todos los días nos estimula mentalmente, reduce el estrés, nos da conocimiento, amplía nuestro vocabulario, mejora nuestra memoria y nos ayuda a pensar analíticamente, mejora nuestro enfoque y concentración, además de mejorar nuestra habilidad para escribir. Son muchos beneficios, pero si leemos la palabra del Señor, hermano, vas a recibir el poder de Dios y vas a tener el respaldo de Dios en tu vida. Y si tuvieres alguna lucha, el Señor te va a ayudar a vencerla. El Señor les bendiga, hermanos. Seguimos orando por ustedes. Sigan buscando a Dios en sus casas. Pronto estaremos reunidos nuevamente alabando el nombre del Señor. Hasta luego. Dios les bendiga. Como aceite sobre mis heridas,
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor.